2 minutos de cortesía y la mejor cortesía es respetar a los que llegan a tiempo. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este ciclo que abrimos ayer del Plan Muguruza a los PAUs con motivo del 90 aniversario de la Ley Prieto para la ordenación de la playa de San Juan, que fue el tema que ayer abordamos desde el punto de vista histórico, tanto como era el Alicante social, de asociaciones, partidos políticos, etcétera, en el momento de la proclamación de la Segunda República, como los orígenes de ese pensamiento que aquí refleja también Rafael Altamira, pero que se remonta a Maisonave y a todos los regeneracionistas y hombres de la ciudad preocupados por el futuro de la ciudad, Guardiola Picó, Sánchez Santana, el doctor Rico, Fencabot, etc. Bien, hoy vamos a abordar la segunda sesión sobre el tema de los antecedentes del despegue de la función turística en Alicante desde la segunda mitad del siglo XIX, el proyecto de la urbanización de la playa de San Juan durante la Segunda República y la posguerra y la anulación del proyecto a finales de los años 50, primero tras la ley del 51 que ya quitó los derechos de expropiación y la ley del suelo del 56 y el nuevo rumbo urbanizador que tomó la playa. Para eso contamos a la limón, porque van a ir cubriendo cada uno de ellos una faceta de estos y al final, como el toreo o los conciertos para dos pianos, mejor que lo del toreo, para eso ya tenemos vicepresidente, dos especialistas en el tema de la playa de San Juan. José Fernando Vera Rebollo estudió licenciatura en la Universidad de Valencia y en la de Alicante y obtuvo en 1982 el grado de licenciado en Geografía. Se doctoró en Geografía por la Universidad de Alicante en el 86 con premio extraordinario. Inició su tarea como personal investigador en la universidad en el 83. Fue profesor contratado en el Departamento de Geografía en el 84, profesor titular de Análisis Geográfico Regional en el 87 y cuando accede a la cátedra en el 92 es catedrático de Análisis Geográfico Regional del Departamento de Geografía de la Universidad de Murcia antes de, un año después, ocupar la misma plaza en la Universidad de Alicante. Ha asistido a centenares de congresos de su especialidad dentro y fuera de España, en muchos de ellos como ponente invitado, a la vez que ha impartido y dirigido cursos y seminarios sobre turismo, planificación de destinos turísticos, ordenación de áreas turísticas y paisaje y turismo, entre otros temas. Es autor de más de una decena de libros sobre turismo y territorio, porque su tesis doctoral fue Turismo y urbanización en el litoral alicantino, con la que obtuvo la calificación de Cool Leiden y posteriormente el premio extraordinario de doctorado, y que fue editado por el Instituto Juan Gil Albert en 1987 y que aborda en varios de sus capítulos los proyectos de urbanización en la playa de San Juan. Tomás Mazón Martínez, tras casi 30 años trabajando en la conserjería y recepción de 3 hoteles en Alicante, fue en el 92 cuando obtuvo el grado de doctor y se incorporó como profesor titular a la Universidad de Alicante, introduciendo los estudios de sociología del turismo en nuestra universidad. Se licenció en Filosofía y Letras en la División de Geografía e Historia en la Universidad de Alicante, se licenció con grado en Geografía
hizo su tesina de licenciatura, que está aquí. Es un libro que los que conocemos el tema de la playa de San Juan hemos visto todos. La urbanización de la playa de San Juan, un espacio turístico residencial, que publicó el Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación en el 87. Se doctoró en Geografía por la Universidad de Alicante y su tesis doctoral fue la configuración del paisaje urbano en Alicante 1960-1990, que también publicó el Instituto de Cultura Juan Gil Albert de la Diputación en el año 1994. Al final, como siempre, abriremos un torno y recordaremos que la sesión de mañana, no se olviden, es a las 8 y la de pasado mañana a las 7:30. Cuando queráis, adelante. Buenas tardes a todas y a todos. Un placer estar dentro de este ciclo organizado por José María Perea y por el Archivo de la Democracia, en colaboración con la sede. Me siento muy honrado de que contarais, José María, de que contarais conmigo para intervenir aquí y hablar de algunas cosas que, bueno, no vamos a descubrir nada, pero yo creo que sí que es importante poner en valor, sobre todo, ese proyecto que fue en su momento un proyecto sumamente interesante, el proyecto de la playa de San Juan, que no era una cosa aislada, que evidentemente encajaba en las coordenadas de otras cosas de mayor entidad, ¿no? Y bueno, pues, hablaremos de ello y supongo que irá saliendo a lo largo del ciclo todo el cúmulo de relaciones que se establecían con otras corrientes, con otras cuestiones, ¿no? Bueno, yo me he planteado, junto con Tomás, hacer una intervención que haremos, pues eso, a la limón, evidentemente nada de torear, porque Tomás no está para torear precisamente con su brazo cabestrillo. Y lo que vamos a contaros básicamente, ya digo que no vamos a descubrir nada, que la gente... ¿No se oye? Perdón. ¿Ahora sí? No, más cerquita todavía de la mano. Más cerquita. Sí. Bueno, sí, ¿ahora? Ahora. Sí que hay que ponerlo cerca, sí. Bueno, a ver, os vamos a comentar estos puntos que tenéis ahí. A mí me va a tocar hacer la primera cuestión, los antecedentes, de manera muy rápida. Tomás hablará sobre el proyecto concretamente de la urbanización de la playa de San Juan. Luego a mí me va a tocar hablaros muy brevemente también de la anulación del proyecto, el final del proyecto, en definitiva, y haremos las conclusiones mano a mano entre los dos, ¿vale? Hace ya bastantes años, bastantes porque me remito al año 2007, José María Perea escribía con su habitual sagacidad y su capacidad para detectar cosas interesantes en esta ciudad. Decía en uno de sus artículos: Alicante lleva medio siglo buscando su identidad turística. Luego de eso vino el despegue en la vertical de Málaga, y fue ya lo que faltaba. Despegue de Málaga en el sentido de que para muchos ya ha sido la comparativa, ha sido ya lo que faltaba, la guinda, para acabar de ver si realmente hay una identidad o no de modelo. Me refiero al despegue de una ciudad que tiene muchos paralelismos con la nuestra, no digo que sean iguales ni muchísimo menos, con la particularidad añadida de que Málaga perdió su playa anexa, que era Torremolinos, que pasó a ser un municipio independiente, pero ese despegue de la ciudad de Málaga, en el que muchos se han visto de alguna manera, pues no han podido evitar comparar, me refiero a muchos destinos turísticos, fue, como digo, la guinda que colmó ese proceso que venía ya acumulándose de identificación de un modelo turístico para la ciudad de Alicante. Bien, seguiré un poco el argumentario que José María trazaba ahí. Ese artículo fue con motivo de unas jornadas que hicimos aquí en esta misma sede y en las cuales hablábamos también de ese modelo turístico de la ciudad, cómo definir el modelo o cómo salir ante la indefinición del modelo. Se puede hablar del modelo turístico de Alicante a partir de unos antecedentes, pero siempre esos antecedentes, si nos damos cuenta, tienen como pilares fundamentales dos cuestiones, dos factores fundamentales que no han cambiado, sustancialmente no han cambiado: el clima y el mar. El clima en el sentido del confort climático, como hoy llamaríamos, confort climático como clave para el despegue de las actividades turísticas, recreativas, de ocio, y también el clima en el sentido de las propiedades curativas, el clima asociado a la mejora del curso de determinadas enfermedades. Y por otra parte el mar, las condiciones marítimas. El mar también en un doble sentido. El mar en el sentido del ocio estival,
el disfrute del mar, todo lo que comporta, lo que históricamente llamábamos el veraneo, y también la función terapéutica del agua del mar, las funciones terapéuticas que hoy se redescubren desde nuevos puntos de vista, fundamentalmente desde eso que llamamos salud y bienestar. En cierto sentido hay un redescubrimiento de prácticas, pero bueno, no me quiero ir por las ramas, pero hay un redescubrimiento de ciertas cosas que estaban ahí ya desde hace tiempo. ¿Cuándo empieza a haber en la ciudad una preocupación que podríamos llamar turística? Indiscutiblemente, esa preocupación que podemos llamar turística remite a los higienistas, remite a la segunda mitad del siglo XIX, fundamentalmente, y remite, como digo, a la intervención de una serie de prohombres locales. José María ya se ha adelantado mencionando algunos, que están en el imaginario de todos los que nos hemos dedicado a estas cosas y muchas más cuestiones que trascienden lo puramente turístico. Por supuesto, está el arquitecto Guardiola, pero en orden cronológico estaría primero don Evaristo Manero, estaría Sánchez Santana, estaría Parreño Ballesteros y muchos más a partir de ahí. Esa es el primer momento en el que encontramos ya una preocupación en el sentido de que la ciudad, por sus excelentes condiciones climáticas, entendiendo los inviernos suaves, los veranos poco calurosos, vamos cambiando en esto algo, ya tendremos tiempo y está por ahí Jorge, digo lo de los veranos poco calurosos, ¿no? Por lo que pueda repercutir. Quizá también el estiramiento de la temporada tenga otras repercusiones, pero bueno, esta serie de doctores y esta serie de personas preocupadas por la ciudad entienden, y no es una cosa aislada tampoco porque pasa en otras ciudades, por cierto pasa también en Málaga, entienden que el clima puede ser un elemento fundamental para la atracción de residentes a la ciudad y abren eso que llamamos la idea de Alicante residencia de invierno, Alicante residencia invernal a partir de la edición de las topografías médicas, las llamadas topografías médicas, la primera de las cuales, por lo menos de las que tenemos inventariadas, es la del doctor Manero, la de don Evaristo Manero. Hay en ese sentido un convencimiento sobre las potencialidades turísticas de la ciudad. Y ese convencimiento, de alguna manera, como digo, sale a partir del análisis de los elementos del clima. Ellos hablan de elementos atmosféricos. Aquí está la portada de la obra de don Evaristo Manero, supongo que lo conocéis estas cosas. Alicante Estación Sanitaria de Parreño Ballesteros, se publica un poco después, 1889, Residencia Invernal de Alicante de don Esteban Sánchez Santana, que por cierto tuvimos el placer y el honor de sacar y hacer una edición facsímil, está aquí delante Miguel Louis, José María que también participó, Jorge. Recuperamos esa obra del último tercio del siglo XIX porque había, yo creo que cosas realmente muy interesantes para entender esa indefinición, por qué se ha perpetuado la indefinición si ya había ideas claras hace más de 100 años, si ya había ideas perfectamente claras de lo que se podía hacer en materia turística en la ciudad. Salieron obras también como esta de Sañuda-Utrán, Alicante Estación Invernal. Veis que todas tienen el común denominador de la residencia invernal de Alicante. Y además tienen otro elemento fundamental que es el análisis de los elementos del clima. Básicamente, no solo, pero básicamente las temperaturas. Mirad además que se comparan con las ciudades de la Costa Azul y de la Riviera. Se comparan con Niza, se comparan con Cannes, con Mentón, etcétera, y veis que está Alicante. Bueno, que aparezca Busot se debe a un hecho del que no voy a hablar aquí para no irme por las ramas, pero se debe al papel que en aquel momento tenía el gran hotel y balneario de Aigües como un centro fundamental de aguas termales. Esto muchas veces lo matizamos y sobre todo con el alumnado lo matizo mucho con lo del balneario, a veces con lo del balneario de Ola, no confundir con el balneario de aguas termales. Bueno, todas las obras que os he comentado tienen el común denominador de hablar del clima como un factor fundamental para atraer residentes a la ciudad e incluso, dicen de manera muy clara, competir con estas ciudades que veis ahí en esa tabla. Aparecen algunas más elogiosas, como esta de Próspero Lafarga, Alicante, sus bellezas y su clima, es decir, desde las obras más rigurosas en el plano más científico, si me permitís, a las obras un poco más propagandísticas de la idea de Alicante residencia invernal. Pero no solo hay una glosa de las condiciones magníficas que tiene la ciudad. Estas personas están muy concienciadas sobre las limitaciones y los problemas. Insisto en esto porque no solo es decir, tenemos todo y podemos despegar y vamos a ser maravillosos.
De hecho, basta ojear el índice de alguna de estas obras y nos damos cuenta rápidamente de que además de analizar lo que llama, por ejemplo, en este caso Sánchez Santana, la atmosferología, habla de las causas de la insalubridad y dedica una tercera y amplia parte a la higienización y a las mejoras locales, con puntos tan interesantes como el tema de la higiene de las playas, de las calles, del alcantarillado, de los mercados, la limpieza pública, etcétera, etcétera. Y me permitís que acabe con un punto que habla de política y caciquismo. Política y caciquismo. Y dice su influencia en la prosperidad y en el desarrollo de los pueblos. Había un convencimiento de que los potenciales estaban, pero había obstáculos que vencer y había muchas cosas que mejorar. Es decir, que en ningún momento caen en la idea de glosar solamente excelencias. Otro factor en esa etapa es que se crea una imagen social de la ciudad como un destino, lo que hoy llamaríamos, en nuestra terminología del uso, destino turístico. Aparece ya, va creándose, se va consolidando una imagen social de la ciudad turística, pero asociada a la fachada marítima, asociada a su fachada marítima. La imagen social la vemos siempre relacionada con el Paseo de los Mártires, la vemos relacionada con el paseo junto a los establecimientos balnearios, e incluso detalles curiosos, por ejemplo, que algunos creen que se han inventado en época reciente. Ya había cruceros, ahí tenéis un crucero que llega al puerto, el vapor alemán Monterrosa llegó cargado con 900 turistas y además se fletó un tren para ir a Elche a ver el Palmeral. 1935. Bien, antecedentes, por tanto, para ver que Alicante no ha descubierto la función turística con el turismo de masas, que hay unos antecedentes, sé que lo conocemos, sé que tal, pero es bueno recalcarlo como un preámbulo a lo que enseguida desarrollará Tomás con el proyecto. Creación, además de una oferta, todo esto que os cuento cristaliza con la creación, además de una oferta de alojamiento hotelero y de restauración. Es el momento en el que se van creando en Alicante estructuras de lo que hoy llamaríamos oferta de alojamiento y restauración. Una oferta de calidad, además, una oferta con hoteles de prestigio en su momento, pongo aquí alguno que seguro que os suena, en un folleto magnífico en francés, en la época, último tercio del 19, el Hotel Saint-Père, que no solo contribuyeron, todo este tipo de establecimientos no solo contribuían a la atracción de una demanda que hoy llamaríamos cualificada, sino que además contribuyeron a formar trabajadores. No había escuelas de hostelería, obviamente, y la gente, los profesionales, se formaban en estos sitios, actuaban como unos lugares donde la gente aprendía a trabajar y se creaba ya lo que hoy llamaríamos pues, unos recursos humanos para el desarrollo turístico. Por supuesto, en eso nos falta también una corriente importantísima junto a la idea de Alicante Estación de Invierno, una idea que cristalizó con los establecimientos de baños de mar, que era el agua del mar como un punto para el ocio y como una cuestión curativa. Los establecimientos que todos conocemos, que todos conocéis, de imágenes de la época, que algunos recuerdan porque los han vivido, tal, también se acompañan de obras como esta de don Pascual Pérez, el famoso médico Pascual Pérez, sobre la utilidad de los baños de mar, cómo hay que tomar los baños de mar. Dice textualmente en alguno de sus obras, dice, la gente joven no sabe el uso que hay que darle a los baños, se asusta un poco de cómo se tomaban, ¿no? Hay que tomar los novenarios, tal. Por cierto, en el año 2016 hicimos un esfuerzo de recuperar algunas obras no muy extensas de esa época y aprovechando el número 66 de la revista Canelobre, hicimos una pequeña adenda de textos históricos del turismo alicantino y ahí dentro está, por ejemplo, el de Sánchez Santana, está la utilidad de los baños de mar de don Pascual Pérez, entre otras cosas, que es de lo más interesante, y lo digo porque me consta que hay cajas de Canelobre 66 que duermen el sueño de los justos. Entonces, una pena, porque creo que es una obra coral. El Canelobre 66 fue una obra coral, veo por aquí algún autor de los que participaron. Se hizo un esfuerzo por sistematizar muchas cosas, y hay de todo, hay desde arquitectura del turismo, pasando por demanda, pasando por el turismo histórico, el clima, la oferta complementaria y tantas cosas más. Bueno, en definitiva, esa otra corriente relacionada con los baños de mar es la que movió más número de clientela, la que movió además y la que impulsó, como todos sabéis, la conexión ferroviaria con Madrid. No solo venían mercancías, dice José María Perea en ese artículo, no solo venían mercancías, claro que no, también venían viajeros. E incluso
los trenes especiales ya existían. Ahora nos creemos que ya todo es Irio y Oigo y tal. Bueno, pues ya había trenes especiales puestos exclusivamente para la temporada de baños de mar. Se creó también una promoción de la ciudad y hubo una imagen de la ciudad. Hay cartelería, alguna cartelería excelente. Mirad, por ejemplo, que es del año 1929, del Patronato Nacional de Turismo, un órgano que se crea en el Estado en aquel momento, y además mirar el lema, donde no hay invierno. Esto es de hace 2 semanas. Esto, del titular de la información ese que veis ahí, es de hace 2 semanas, donde el verano nunca acaba. Este es de 1929, donde no hay invierno. Bueno, lo dejo ahí para luego, no quiero quitarle más tiempo al tema. Y bueno, de esa etapa también hay proyectos de los más interesantes. Por ejemplo, está el proyecto de don Esteban Sánchez Santana para construir un gran establecimiento en la playa, maltratada playa de Babel, aquí más al sur, llamado Sanitarium de la playa de Alicante. Ahí tenéis, está muy mal la imagen, pero bueno, más o menos, bueno, el detalle, si os interesa, aquí en el texto dichoso lo tenéis perfectamente explicado. Una cosa muy interesante y muy curiosa que demuestra hasta dónde llegaban las propuestas ya en ese momento. Bueno, pues toda esa herencia la recogemos, nos venimos a los años 30 y a finales de la década, no del 30, perdón, me he confundido al ponerlo, a finales de los 20, comienza el proceso de, digamos, de descubrimiento, entre comillas, turístico de la Albufereta y Playa de San Juan. Finales de los 20. ¿Qué factores influyen? Uno, culmina el saneamiento de la Albufereta. Os recuerdo lo que era la Albufereta, creo que no hace falta entrar en más detalles. Efectivamente, culmina el proceso de saneamiento en el año 28, culmina el proceso de saneamiento de la Albufereta. Segundo, el Trenet. El ferrocarril de la Marina propició la construcción de casetas ya tanto en la Albufereta y sobre todo ya en la playa de San Juan. Casetas de madera en aquel momento. Y tercero, empiezan los intentos para construir la famosa carretera que enlazaría ya hacia la playa de San Juan, la carretera que iría discurriendo hacia el Campello. Y mirad lo que decía La Voz de Levante en marzo del 28. Será una de las más pintorescas carreteras de turismo que hay en España. Bien, estamos hablando entonces de que en ese momento lo que hasta entonces había sido el turismo relacionado intrínsecamente con Alicante y la fachada marítima, se empieza ya a producir un desplazamiento, a valorar otros lugares y básicamente Albufereta, Playa de San Juan. Aquí se lo dejo a Tomás. Muchas gracias. Gracias, José María Perea, gracias a los organizadores de esta jornada. Gracias a ustedes. Y tengo el reto de hablar después de Fernando, cosa bastante complicada, porque Fernando, además de que es una de las personas que más saben de turismo en este país, tiene toda mi admiración. Me toca hablar de la playa de San Juan, proyecto Muguruza. Antes de Muguruza hubo un conato de urbanización, de construcción de un hotel balneario en el año 1926. Una empresa catalana, Sociedad de Turismo Catalano, quiso abrir un hotel balneario. Entonces el Ayuntamiento de Alicante pensó que era una idea muy buena y trató de hacer la idea suya. Encargó una comisión para recoger fondos para construir el hotel y en el momento que se hizo la comisión, se fue todo a pique. Cuando se crea una comisión ya se sabe que no se van a hacer las cosas. Entonces luego, posteriormente, vino ya, entra en juego la figura de Indalecio Prieto y de Lorenzo Carbonell. Los dos eran republicanos, uno ministro de Obras Públicas, el otro alcalde de Alicante, y coincidieron en un chalet que tenía en el Cabo el doctor Tapias, y Indalecio Prieto fue el que provocó a los políticos locales que la playa de San Juan era un lujo tener aquello y no aprovecharlo turísticamente. Decía que ya había otras ciudades como Palma, como Málaga, que estaban avanzando turísticamente y Alicante no podía quedar atrás con esa playa tan inmensa, tan bonita, con la arena que era oro, parecía granos de oro aquello. Y entonces es cuando expuso la idea, el compromiso
de que se construyese la carretera de la playa de San Juan. La comunicación que había con la playa de San Juan era a través del ferrocarril, del trenet, y de los caminos del interior a través de la condomina. Entonces fue en el año 31 cuando se empezaron las obras de la carretera de la playa de San Juan, que llega por primera línea del mar, cosa que hoy sería una herejía, que se hiciese esa obra primera línea de mar, y es cuando se sentaron las bases de la urbanización de la playa de San Juan. Lo que pasa es que no hubo acuerdo en aquellos años breves que se estaba trabajando en urbanizar la playa de San Juan, y la ley que hizo Indalecio Prieto hizo una ley para que las obras, para evitar la especulación, que fuese obra pública, y se echó encima a todos los propietarios del suelo de la playa de San Juan. Llegaron a publicar en el diario El Sol que el ayuntamiento se llevase mucho cuidado en urbanizar, pensando que fuese la expropiación forzosa lo que tuviese la capacidad para urbanizar aquella zona. No querían la expropiación, obviamente. Entonces aquí es cuando entran en juego ya los especuladores urbanos. Los años 50, 60 es cuando hubo un trasiego enorme de pasar las tierras, los solares, de una persona a otra. Hubo gente que empezó a hacer acumulación de suelo, don Máximo Cajal, y el espaldarazo a la playa de San Juan para que no fuese una obra pública y que fuese obra totalmente siguiendo las leyes del mercado, lo dio el Ayuntamiento de Alicante de la mano del abogado del Estado que le dio el carpetazo a la ley de Prieto, que fue don José, fue el último ministro del Interior de Franco, don José García Hernández. Yo lo conocía a don José García Hernández y me llamaba la atención que yo era botones del Hotel Carlton y allí invernaba don José García Hernández y tenía una suite constantemente, la 101, don Máximo Cajal Sarasa. Las facturas del hotel de don José García Hernández nunca las pagaba él, se las poníamos en el casillero a don Máximo Cajal. Y luego, muchos años más tarde, ya no era botones de hotel, estaba haciendo la tesina y me salió la figura de don José García Hernández como abogado del Estado, que fue el que anuló toda la legislación de la República y toda la legislación de Prieto, favoreciendo sobre todo a don Máximo Cajal, que era el máximo propietario de suelos de la playa de San Juan. Siempre hay una conexión, siempre hay uno en el poder que facilita que un privado se haga rico y, en fin, así funciona la especulación. Entonces, la playa de San Juan no estuvo el plan de Muguruza empezó en el año 33, fue cuando se aprobó. Era un plan muy avanzado en su época. Hoy lo rechazaríamos de plano. Quería crear un helipuerto en el Cabo de las Huertas. No me imagino yo una base de hidroaviones, de helicópteros en el Cabo de las Huertas. Y la carretera en primera línea de la playa, que se hizo en el año 31 con la República, tampoco se quitó esa carretera. Ahora, el tramo de Alicante es una zona peatonal, afortunadamente. Pero entonces el Muguruza creó una situación de un proyecto magnífico, muy importante, pero estaba por en medio la especulación, iba contra la especulación. Y los propietarios del suelo ya en los años 33, 34 clamaban en la prensa, amenazando incluso al ayuntamiento para que no siguiese los proyectos que venían marcados.
Acabó la ley Prieto en el año 53 con José García Hernández, que fue el abogado del Estado que fulminó lo que había, y es cuando en el año 1960 se hizo un plan general de ordenación urbana de la playa de San Juan, cuando un plan general tiene que cubrir todo el territorio de un municipio. Aquí se hizo solo un plan general para la playa de San Juan. Entonces, lo que se hizo fue básicamente construir en altura y poco más. No hay infraestructuras, no hay servicios, faltan escuelas, faltan infraestructuras sanitarias, administrativas. Se permitió un irracional proceso de urbanización donde se dejó hacer prácticamente todo. En el ayuntamiento, cuando yo hice la tesina sobre la playa de San Juan, había una carpeta que no me dejaban ver, nunca me la dejaron ver, que eran las denuncias que había sobre los promotores inmobiliarios que estaban actuando en la playa de San Juan. Y, en fin, la playa de San Juan hoy es resultado de una fase de gran especulación del suelo. Hoy la playa de San Juan, yo lo lamento enormemente cuando le digo a mis alumnos que allí en la playa de San Juan, alumnos de turismo, decirles que allí no van a tener un puesto de trabajo. Allí pueden tener un puesto de trabajo de albañil, de encofrador, de pintor, de carpintero, pero en turismo poco. Solamente hay 2 hoteles, el Hotel Almirante y el Hotel Castilla. En total son 220 plazas. ¿Qué hotel más? Hay más hoteles. Está el de Holiday Inn de Tony Mayor. No lo considero ya la playa de San Juan. La zona de entre playas es eso más. Bueno. Y el del golf. Tampoco la playa de San Juan son 500 metros, que es lo que se hizo. La playa de San Juan, cuando se urbanizó en los años 60, era 500 metros a partir de la línea de mar. Luego ya vinieron Severiano Ballesteros, diseñó el parque, el campo de golf, pero yo eso ya lo considero los PAUs y todas estas cosas. Pero la playa de San Juan son 500 metros de la línea de costa y ahí poco hay que no sean apartamentos. De hecho, en la playa de San Juan, en la época de máxima ocupación, en verano, pues puede alojar a 80, 90.000 personas. Y, sin embargo, en los hoteles de la playa de San Juan tiene capacidad para 218 personas. Es decir, la residencialidad es lo que prima en la playa de San Juan. ¿Y qué sucede? Pues que muchísimos apartamentos son de personas que viven en Burgos, en Albacete o en Alicante ciudad y que solamente se ocupan en verano. El periodo estival, la ocupación es máxima y luego en invierno, salvo los sábados y domingos por la mañana, que la gente va allí a hacerse la cerveza, a hacerse un vermut, luego ahí hay muy poquito ambiente. Entonces, esa urbanización lo que hizo fue una mutación total del paisaje y se arrasó un espacio natural que era único. ¿A cambio de qué? De miles de apartamentos. Miles de apartamentos. Fernando. Bueno, Tomás ya ha ido hasta las conclusiones incluso. No, ya. todavía no. Pero a ver, en teoría comentábamos que bueno, el proyecto, como creo que se va a explicar también por la parte de los compañeros de arquitectura, el proyecto Muguruza surge tras un concurso de ideas. Concurso de ideas que, por cierto, las bases también están recogidas. Hoy he venido con mi libro, no es mi libro, es el de mucha más gente. Es el del texto este que os he dicho histórico que recogimos. Aquí está de manera literal las bases del concurso que gana Muguruza, hay más propuestas y todo lo que significaba la propuesta en imágenes se ve muy mal. No he sacado diapositiva porque se ve muy mal. Pero a ver, ¿qué ocurre después? ¿Cómo se produce la anulación del proyecto? Tomás os ha contado cómo se lleva a cabo ese proyecto, un proyecto que además está en las coordenadas de otros proyectos en cierto modo parecidos, no digo iguales, ni muchísimo menos, porque hablar de la ciudad de Repós sería hablar de una actuación del GACEPAC y hay aquí personas mucho más cualificadas que yo para hablar de ello.
También hay quien ha hablado de las concomitancias con la Ciudad Verde del Jarama, Gatepac, en definitiva, García Mercadal, en el sentido de ciudad de vacaciones o ciudad para acoger el descanso de las clases trabajadoras, pero no en el sentido de la propuesta. No en el sentido de la propuesta. Bueno, ¿qué pasa después en la posguerra? Tras unos años duros, como todos sabéis, llega a la alcaldía, sigue siendo años duros, el alcalde Montesinos. Montesinos Gómez coincide con el ministro de Obras Públicas, el conde de San Pedro. Y ahí hay una cosa interesante, de esto sabe mucho José María, y es que este Montesinos, que es hijo del alcalde del alcalde Gómez, del Paseo de Gómez, tiene un interés por lo del turismo. Cree en las posibilidades, cree en las potencialidades turísticas de las que os hablaba hace un momento cuando os hablaba de los precedentes. Cree en ello y cree que el proyecto Muguruza puede salir adelante. Y además el conde de San Pedro también lo entiende así. Por tanto, hacen cosas o empiezan a hacerse cosas en tal de empezar a mover la idea de Alicante turística otra vez. Estamos hablando del 46-47. Primero, se deslinda la explanada respecto al puerto, una actuación fundamental para dejar perfectamente delimitado hasta dónde llegaba cada cosa. Y segundo, persiste la idea de construir la playa de San Juan con el proyecto Muguruza. Esto es interesante porque no hay un corte radical. Todo lo que Tomás ha ido adelantando, que es tal cual, viene un poco después. Es decir, el primer momento no es desestimar el proyecto Muguruza. Os recuerdo también que Muguruza es dúctil y acomodaticio y está en clara relación con Franco directamente. De hecho, luego se convierte en el autor del famoso monumento de Cuelgamuros. O sea, para situarnos un poco, Muguruza, el autor de este proyecto, es el mismo autor del proyecto del Valle de los Caídos. Eso no resta méritos ni deja de restar. Quiero decirlo, es una cuestión de que este hombre está bien relacionado. Está bien relacionado, no es precisamente como le ocurre a otros prestigiosos del momento que tienen que salir corriendo. Sert, por ejemplo, del Gazepac, sale al exilio al acabar la guerra. Acaba de profesor en Harvard. Josep Lluís Sert, del Gazepac. Persiste la idea a tenor del proyecto de Muguruza, pero ¿dónde se produce el cambio? ¿Dónde está la ruptura? El cambio tiene lugar con el nombramiento de Alberola Such en el 49 como alcalde de la ciudad. Y coincide con otro ministro de Obras Públicas que ya no comparte la misma idea, que entiende que el interés de los propietarios del suelo está por encima. El conde de Baellano, Suárez de Tangil. ¿Qué ocurre? Pues lo primero, defender a los propietarios frente a las expropiaciones. El sistema con el que se iba a hacer el proyecto Muguruza era la expropiación. Se iban a expropiar aproximadamente 12 kilómetros cuadrados de tierras. De inmediato, el cambio de actitud supone no a las expropiaciones. Hay en las actas del ayuntamiento textos que dicen claramente que la espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los propietarios, bueno, cosas de este estilo, una defensa apasionada de la propiedad frente a la posibilidad de intervenir mediante expropiaciones y, sobre todo, frente a la posibilidad de que sea la iniciativa pública la que lleve el liderazgo. Segundo, presión, como ha dicho antes Tomás también, sobre el Ministerio de la Gobernación en la defensa de los intereses de los propietarios de terrenos. Por supuesto, a continuación viene derogación de la ley. Derogación de la ley del 33 y, por tanto, derogación de ese proyecto originario de la época de la Segunda República. Dice en su artículo, te estoy citando un montón, dice José María en su artículo, y lo dice, yo creo que lo dice muy bien, dice, un modelo frustrado por la incivil guerra, dice, y por la animadversión de la clase dirigente de la dictadura franquista contra toda idea surgida de los republicanos. Aquí en realidad la cuestión era más sencilla, era la defensa a ultranza de la propiedad del suelo y de la especulación frente a cualquier intento de expropiar y de dirigir desde lo público esta actuación urbanística. Ley del 51. Queda derogada, por tanto, la ley del 33 y fin del proyecto como se había entendido. Entrada de empresas privadas, apertura del vial principal de la playa, efectivamente papel, lo pongo ahí, papel de Máximo Cajal, es muy destacable. Todo lo que encuentras de ese momento va asociado a esta persona, a este propietario de terrenos, y a partir de ahí una cuestión clave también, por lo menos a mi entender, desvinculación de la parte de Campello respecto a la parte alicantina. Quizá no lo he puesto de manifiesto antes, pero el proyecto original
comportaba una actuación integrada sobre Alicante-Campello, es decir, el conjunto de todo ese territorio. Había una idea integrada al principio, que aquí se desvincula. Aquí se desvincula. Hay una parte de territorio de Campello que estaba adentro. Textualmente aparece como que Campello sale de ahí. Sale, la parte campellera queda fuera, donde se adosa, mira. Donde se adosa la vía a la playa, aproximadamente, viene a coincidir, quizá estarían tocando un poco, pero alguna parte tocaría Campello. Alguna parte debería tocar, poco, no sé cuánto. ¿Tú has estudiado el proyecto, Andrés? Efectivamente, las bases del concurso decían de organizar todo. Y el anuncio que sale en la ley del año 33 no da superficie. No da super. Solo da los límites. Va marcando los límites. Hablamos de 11 millones de metros cuadrados, 2 veces Alicante. Sí, sí. Es importante. Ya no lo... El proyecto que gana es en el 33, el concurso lo gana Muguruza, pero el proyecto va al Ministerio de Madrid. Y el Ministerio de Madrid emite un informe que dijo no se puede llegar hasta Campello. Y el proyecto que se aprueba en el 34 ya no incluye Campello. Ya no incluye Campello. Ya lo veremos. Hay un acta concretamente que habla de la desvinculación absoluta de la parte campellera, no sé si con más o menos motivación, pero bueno. Lo que sí está claro es que hay un cambio de actitud rotunda desde el 51. Bueno, un cambio de actitud no, un cambio legislativo. Hay una ley que dice hasta aquí. Pero, no se deroga el proyecto de No, pero se deroga el sistema de actuación. El sistema de actuación. El proyecto de Muguruza no lo discutían. Lo que discutían era lo de quién llevaba el sistema de actuación. No iba a ser expropiación y sobre todo también lo que iba a funcionar fundamentalmente era el sistema de actuación de lo público frente a lo privado. ¿Dónde está el siguiente hito? El siguiente hito está en el cambio de rumbo que se produce en los 50 cuando empieza el turismo de masas en España. Empieza el turismo de masas, empieza a haber un movimiento muy diferente. Tened en cuenta que el Plan General de Ordenación de Playa de San Juan se aprueba en el 60 y que 3 años después se aprueba, y esto está perfectamente documentado, la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional del Ministerio Fraga Iribarne. Grandes centros turísticos como la Dehesa de Campoamón, la Cenia y otros tantos a lo largo de nuestro litoral y otros muchos a lo largo del litoral español, ¿no? De hecho, el último, por cierto, el último que se acogió fue la ciudad patricia de Benidorm, la famosa Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional. Como bien dice Tomás, el Plan General de Ordenación de Playa de San Juan se aprueba en el 60 y si hacemos un poco de historia, Alicante aprueba un primer plan en el 58, un plan que afectaba fundamentalmente al sur urbano consolidado y a la expansión de las barriadas y de los polígonos, sobre todo los del Alicante Norte. Quiere decir que, como bien señalaba mi querido amigo Tomás, lo que ocurre ahí es que se desvincula ya lo que es la ordenación urbanística de Playa de San Juan respecto a lo que iba a ser el devenir del resto de la ciudad. Es decir, se deja actuar de una manera pues ya diferente en todos los sentidos. Hasta ahí llegamos nosotros y hasta ahí pensamos que es lo que tiene que venir después, ya tocará en la intervención siguiente. España entraba en las coordenadas de un nuevo modelo turístico, nada que ver con lo que habíamos visto en los antecedentes históricos del turismo alicantino. Era el turismo fundamentalmente de sol y de playa, era España diferente, este era el reclamo y la promoción turística de España en genérico, y a partir de ahí, lo único que hay parecido a lo de ciudades para las clases trabajadoras, proyectos de gran iniciativa pública, fueron las llamadas ciudades sindicales. Una cosa poco conocida, las ciudades sindicales fueron de alguna manera diseñadas para los obreros desde el régimen y estas ciudades sindicales se proyectan en algunos lugares concretos de la geografía española. Esta, por ejemplo, es la que se conoce como la ciudad sindical de Marbella, las casitas de Marbella. Es una ordenación, tenéis ahí la foto aérea, son lo más parecido que podía haber, pero vamos, nada que ver ni en la concepción, ni en el diseño, ni en nada. Y otra curiosa, en este sentido, por aquello de buscar elementos para tener comparaciones, fue Perlora, en Asturias. Perlora, en Asturias, ciudad de vacaciones de otra época. Eso es lo único que podemos encontrar parecido a un proyecto impulsado por la iniciativa pública a ese nivel. Podía haber dado resultados diferentes, algunas conclusiones.
Andrés matiza, y ha matizado muy bien, que bueno, la parte campellera no estaba efectivamente, pero bueno, había algunas ideas de que actuar conjuntamente también y de prolongar hasta el río Seco. Hay documentos que hablan de prolongar hasta el río Seco, y hasta el río Seco o al río Montnegre significa Campello. La incorporación de equipamientos de ocio y recreación, además de alojamientos, era algo que estaba en el proyecto de Muguruza. Luego no está. Hasta los PAUs no aparecen otros ingredientes en los elementos que se incorporan. Sigue de alguna manera el proyecto originario la creación de una pieza urbana según un modelo de ciudades de ocio, baja densidad, aunque también había edificación en altura, había alguna edificación en altura, por lo menos en el proyecto inicial algo había. Y el papel era la iniciativa pública. Otorga un papel fundamental, el cambio de rumbo otorga un papel fundamental a la iniciativa privada, por supuesto, la prevalencia de los intereses de la propiedad del suelo, incrementa las densidades. ¿Sigues tú, Tomás? No, sí. Yo ahora diré alguna cosa que... Incrementa las densidades de edificación y hay una supresión de los equipamientos previstos en el programa original. Y bueno, todo esto es lo que ha comentado Tomás, de que ausencia de áreas verdes y demás. Es importante subrayar esta parte, la polarización en la oferta residencial. Vamos a ver, no vamos a discutir cuántas plazas hoteleras exactamente hay metidas ahora mismo allí, pero lo que sí estaremos de acuerdo, creo que estaremos de acuerdo, que hay una prevalencia manifiesta de lo residencial frente a lo hotelero. Lo hotelero es prácticamente, si comparáis con otros destinos turísticos, es una pieza mínima si se tiene en cuenta lo que es la oferta residencial, viviendas vacacionales e incluso la evolución a lo que es ciudad convencional. Una parte ya no es vivienda vacacional, es vivienda de ocupación permanente y habitual. Por supuesto, Tomás ha insistido en lo de las afecciones sobre un espacio natural. Yo me quedaría con la parte de las dunas. Si miráis las fotos de la época, veréis que hay un cordón dunales magnífico que quedó prácticamente no, que fue arrasado. No solo por la construcción de la carretera litoral, sino también por la ocupación de edificios en las primeras líneas, rompiendo por completo cualquier posibilidad de alimentar desde la duna la playa. Tenemos en cuenta que una playa, si se queda sin sistema dunar que le alimenta durante una parte del año, también es una de las causas de la regresión de esa playa. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, la persistencia del atractivo básico del sol y la playa es algo de lo que nos ha quedado del cambio de todo esto. Es decir, que hay una cosa que siempre persiste, que es, en esa indefinición de modelo, persiste el atractivo básico del sol y del mar. Estamos ante un proyecto que fue una oportunidad perdida, estamos ante algo que podía haber sido y haber cambiado el rumbo de las cosas. No sé, hasta aquí. Tomás, sí. Sí, en la tesina yo acabé el texto diciendo, afortunadamente el sol, el mar y el clima han sido inamovibles. Se hizo de todo mal. Has hablado de Muguruza. Yo tuve ocasión de conocer a la secretaria de Muguruza. Venía al Hotel Gran Sol a pasar largas temporadas con su esposo, que también era un buen amigo, que era el escritor, el banquero, el senador José Luis San Pedro. Y entonces me contaba San Pedro y me contaba su mujer que Muguruza no consentía bajo ningún concepto que se tocase su proyecto de la playa de San Juan. Y de hecho no se pudo tocar ni una coma hasta que murió. Cuando murió, el Ayuntamiento de Alicante, Madrid, todo el mundo atacó al proyecto de Muguruza de la playa de San Juan. Pero mientras Muguruza vivía, un señor que era director general de arquitectura, que era arquitecto jefe del Valle de los Caídos, que despachaba con Franco cuando quería, tenía un poder inmenso, y el proyecto de la playa de San Juan no quería que se tocase. Cuando murió, se acabó el proyecto de Muguruza. Entonces, es lo que quería decir, la figura de Máximo Cajal, bueno, esto sí. Una cuestión sobre la parte campellera, pues me has dejado un poco así y tengo delante las bases. Dicen las bases del concurso de 1933, objeto del concurso. Se refiere este concurso al anteproyecto bla, 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 de construcción de una ciudad satélite, bla, 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 y da los límites muy precisos. Y dice el último párrafo.
Desde el ángulo de la carretera antes citada comprende 1000 metros de anchura en dirección oeste a lo largo de la nueva carretera hasta el barranco llamado del Río Sec. Al barranco del Río Sec es el Campello. Quiero decir que en las bases estaba el Campello. Yo no me saco lo del Campello de la Chistera. Eso está en el acta. Sí, y ayer vimos que el Ayuntamiento de Alicante, con Lorenzo Carbonell, hace un escrito y un requerimiento a los ayuntamientos del Campello y de San Juan para ponerse de acuerdo en la actuación. O sea, que esto, Fernando, lo vimos ayer, que el primer ámbito territorial era metropolitano o intermunicipal. Y por eso hay la maniobra de rebautizar lo que todo el mundo conocía como Playa de San Juan, que era todo, los 7 kilómetros desde el Cabo de las Huertas hasta el Rincón de la Fofra, como Playa de Mucha Vista. Y ahí ayer conté yo que hubo un notario, el notario era otro Montesinos, primo hermano del alcalde de los primeros años de Franco, el primer ayuntamiento que pide formalmente, con la oposición de 2 concejales, que se anule el plan Muguruza y sobre todo se permita a los propietarios que ser ellos los que dispongan del suelo, actúen según sus necesidades. Bueno, pues el notario de San Juan era Montesinos, padre de otro abogado, Juan Antonio Montesinos Busutil, que qué cosas, fue el abogado de Máximo Cajal en todo el proceso de la playa, en todas las juntas de compensación, hasta que don Máximo le da Curro Oliver 400 millones de pesetas, y sale de allí envueltos los dineros en periódicos para irse al Banco Popular o no sé qué, a ingresarlos, y desaparece de Alicante. Montesinos me para dijo, hacer el PAU 4, la caja de ahorros, claro. Montesinos me dijo que Máximo Cajal era testaferro del ministro de García Hernández. No, del ministro de la República. No sé, ¿De Prieto? de Prieto. No lo sé. Eso me lo dijo Montesinos de Máximo Cajal, que era el testaferro de Montesinos. De todas formas, José María, yo insisto particularmente en que, visto lo que he podido recabar de información, no voy a decir que haya hecho una búsqueda exhaustiva, el verdadero cambio no está en este Montesinos, sino está en el Alberola. Sí, en don Paco Alberola. Está en Alberola. No, hombre, don Paco va con toda la corporación al frente a pedirle a Franco que derogue la ley. Y le dicen en la audiencia, don Paco Alberola, abogado, la casa de aquí, de aquí al lado, a la izquierda, la casa de los Alberola, que había hecho para todas las familias Alberola, Guardiola Picó, qué casualidad, cómo enlaza todo. Pues don Paco es quien le dice, es que no podemos tolerar que una ley de los rojos siga estando en vigor. Y el cambio se produce cuando ya llega Gatángelo a final de los años 50 y principios de los 60, que además de poner las teselas de la explanada, es el que consiguen de la Dirección General en Madrid del Ministerio que se empiece a hacer una primera ordenación de un sector de la playa. Y además ahí es cuando llega Guardiola Picó, Guardiola Gaya, Juan Guardiola Gaya, etcétera. Gatángelo hizo viarios que no venían en el plan, precisamente para bombardear el plan, que ya no se podía hacer porque él había hecho carreteras y caminos nuevos. Bueno, en definitiva, vamos a daros la palabra, pero la idea ha sido contaros un poco antecedentes, contar un poco lo que significó el proyecto y cómo se derogó. Y en definitiva, el cómo se derogó, creo que estamos en esencia de acuerdo que efectivamente la ley no deroga el plan Muguruza, sino que la ley lo que hace es quitarle el peso
de que la propiedad podía ser expropiada, y ese era el tema clave. Muguruza no era sospechoso precisamente de tener ninguna cuestión con el régimen, todo lo contrario. Por eso he señalado y he reiterado lo de su papel en Cuelgamuros, ¿no? Claro. Pero bueno, el cambio viene ahí. Y bueno, pues hasta ahí, ¿no? Hemos hecho un recorrido, ya sé que muy apretado, muy apresurado, pero bueno, las claves están dadas. Venimos arrastrando lo del clima y el mar desde el 19, y bueno, nos gustaría escuchar también vuestras doctas opiniones. Yo simplemente quiero deciros una cosa. Está por estudiar, yo no lo he visto nunca más que la relación de quienes se oponen a la ley Prieto como propietarios de la playa. Si veis los nombres de esas personas, son gente que eran, algunos de los que recurren, eran aparceros de terrenos de cultivo de las torres vigías de la Condomina. Es decir, gente que lo que explotaba era el esparto, es decir, cosas, ni siquiera los vinos Fondillón que se hacían en la zona, no, sino, y esos son los 10 o 12 que firman el primer recurso contra el plan de la playa, y eso no lo ha estudiado nadie. Se ha dado el nombre de quienes recurren porque es público, El alcalde Carbonell, estos días se han cumplido también, este año también se han cumplido 90 años de Radio Alicante. Una de las cosas que propone el alcalde Carbonell, nada más inaugurarse la emisora de radio, es poner 2 micrófonos, uno en el ayuntamiento para poder retransmitir todas las sesiones del ayuntamiento y que se escucharan por la radio, y otro en el auditorio de la Explanada para poder oír los conciertos de la banda municipal. Pero eso hace 90 años. Es la primera propuesta que les hace a los de Radio Alicante el día de la inauguración. Bueno, pues se sabe quiénes recurrieron, pero no se sabe después. Muchos de esos, y algunos de los que estuvieron en la reunión del chalet del doctor Tapia, son los que compran terrenos en la playa. Es decir, si vemos algunos de los edificios que van desde el Cabo hasta la Pagoda, veremos nombres de conocidos médicos de esta ciudad, alguno muy significativo porque intentó incluso salvar a Miguel Hernández de su enfermedad en la cárcel. Lo trató allí e intentó, para su salvación, mandarlo a la Cartuja de Portafeli en Valencia, porque era un sitio más saludable donde podría recuperarse de aquella afección pulmonar. Bueno, pues esos médicos, hoy los hijos tienen apartamentos porque han vendido el suelo por edificación, y ahí hay ilustres médicos de la ciudad que llegan hasta casi el Cabo Las Huertas. Toda esa primera línea de playa se ha hecho sobre terrenos que compraron algunos de los que estuvieron en la reunión con Prieto y Lorenzo Carbonell en el chalet de Tapia, que era el único que había, junto a uno de una familiar de don Evaristo Manero. Bueno, pues bueno, vamos con las preguntas porque si no nos perdemos. Sobre todo me enrollo yo, que ya hablé bastante ayer. ¿Está por ahí el micrófono? Mientras vais entrando en faena, el proyecto más parecido, ya digo, no porque responda a las mismas cuestiones, pero sí al planteamiento de ciudad de reposo, de ciudad de vacaciones, es la ciudad de Repòs. Iban a ser una extensión parecida y habla de 8 kilómetros de playa de Castelldefels, Gavà y Viladecans. Y se habla, lo que pasa es que ahí habla explícitamente de mínima edificación, mínima urbanización, naturaleza, por supuesto. Hay una tesis doctoral incluso sobre el tema, la tesis de Roger Joan Sauquet sobre el proyecto de la ciudad de Repòs. Sí funcionaría.
Sí. Lo que pasa es que sí, sí. Sí. Toda la semana y los colapsarían los fines de semana. Quiero decir que todo lo que se hace en Madrid y en Barcelona es modelo de referencia, lo que se hace fuera de Madrid y Barcelona no se está. Y yo tengo mis serias dudas de tantas ínfulas que se le da y que me discuten mis colegas a la ciudad de repòs de Castilla y León. No, lo he mencionado por aquello de que era lo más próximo posible. Fernando, también lo trato y lo comparto. me imagino. Y José Fernando, que yo también lo he estudiado, también lo trato y claro, me sorprende cómo académicamente nos reiteramos sucesivamente y no prestamos atención a otras cosas simplemente porque han derivado a lo mejor en un exceso de especulación, sí, sí. no mayor que cualquier otro. Y yo voy a hacer de abogado del diablo. Dos cuestiones. Una primera, ¿de verdad es mejor el sistema de expropiación y que lo gestione la administración pública que el sistema de que la propiedad esté en los propietarios y lleguen a los acuerdos a través de la cooperación o la compensación, que por cierto es lo que consagra la ley del 56, que nadie ha destacado el inmenso cambio que supone la ley del 56 para el suelo y para la urbanización? Me pregunto, ¿es mejor hoy en día? ¿Cuántos se hacen por expropiación? ¿El 1%? Bueno, ¿Será porque es mejor el otro? ¿Porque es más justo? es más cómodo. Más cómodo no. Díselo a los notarios y a los secretarios de ayuntamiento. Te dirán que más cómodo no. Más fácil un propietario único, porque dispones la arquitectura como quieres y reparcelas sin ningún problema. Y eso lo sabe el Estado en sus grandes polígonos de los años 50 de viviendas sociales. Uno. Y dos, si tan desastre es Playa de San Juan, y yo entiendo Playa de San Juan, todo el plan Muguruza, todo, desde la Illeta hasta el término de Campello, ¿por qué si hacemos una estadística ahora, la gente que vive en Playa de San Juan es más de Alicante y tiene el mayor nivel de renta? Que hoy en día vive más alicantinos en Playa de San Juan con mayor nivel de renta que en la propia histórica Alicante. Y solo me remito a un movimiento histórico. Cuando la ciudad histórica revienta las murallas y se hacen los ensanches, ¿quién se va al ensanche? La clase adinerada. Cuando se hace Playa de San Juan, al principio es meramente para el verano. Pero con los años se ha convertido en la ciudad de Alicante. Ciudad convencional en muchos sentidos. Si te vas al PAU 5, mejor, la expansión de negocios, la dinámica de creación de negocios es asombrosa si lo comparas con barrios y con mejores condiciones higiénico-sanitarias que Alicante. Es mi opinión, pero yo lo dejo en el aire. Pero bueno, el plan de ensanche de Alicante fue totalmente un fracaso. Primero se aprobaron 2 planes de ensanche, no 1 o 2, con lo cual estaba condenado a morir. Y luego no se urbanizó ni nada. Todo lo que era el ensanche de Gadea, Soto hacia Benalúa, en lugar de viviendas, se hicieron naves de almacenaje, todo tipo de fábricas pequeñas, de hilos. Fueron almacenes al servicio del puerto. Sí, de puerto, y la conexión que tenía los trenes y la carretera de Madrid. Claro. No se ocupó el ensanche con uso residencial hasta los 60, 70. Cuando el Plan General de Alicante del 58 multiplicó por 2 la edificabilidad y multiplicó la densidad de Alicante. Exacto. Y apelando a la higiene en realidad la hizo más insalubre. Sí. De todo lo que has dicho, que es una reflexión muy oportuna, a mí se me ocurre que precisamente he mencionado de pasada que en el 63 se aprueba la Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional y que una de las cuestiones que se planteaba, por lo que has dicho de la Ley del 56, era intentar que esos grandes centros y zonas salieran de los mecanismos de la nueva ley del suelo. Es decir, sería dejar un poco las coordenadas de que esas zonas turísticas se hicieran de una manera más flexible. O por lo menos lo he leído también en algún sitio que permitieron hacer las cosas de una manera algo diferente. Pensad que a la ley de centros y zonas se acogieron, pues, por ejemplo, Sotogrande, sin ir más lejos, por decir algo, ¿no? Actuaciones enormes, ¿no? ¿Hasta qué punto
con la aprobación de esa ley del Ministerio de Información y Turismo se estaba exceptuando esos lugares de la legislación de 12 del 5 del 56. No lo sé. Fernando, tú eres el experto en ese tema. Quiero decir que en Alicante tuvimos 4 centros de interés turístico nacional que se consolidaron, pero yo solo un poco por volver... Santa Pola del Este. Lo digo solo un poco por volver a una reflexión que a veces no hacemos. Es decir, Playa de San Juan supone un modelo urbanístico absolutamente súper avanzado que hoy todos tenemos asumido, todos, que es vivir en un bloque y tener una urbanización privada, que tiene jardines, tiene equipamientos privados, que hay que pagar y que hay que mantener, pero que da calidad de vida a todas las familias que viven allí. Sí, pero no hay calle. Pero, Si hay calles, lo que puede pero ser yo que vivo, en el 59 pero si fueran Andrés, colegios. pero Andrés, yo vivo allí hace 38 años y ayer, para que me funcionara el puntero de láser, fui a las ferreterías en la playa, que hay 2, una en el centro de Venecia y otra antes de llegar al Castilla, y no encontraba el tipo de pila, y al final tuve que buscar un sitio, una vieja relojería en la calle Colón, esquina con Jerusalén, que es donde sí que había eso. ¿Por qué? Porque en la playa, ayer lo dije, por ejemplo, somos el segundo distrito en población de la ciudad, el segundo distrito en población de la ciudad, y sin embargo, pues tenemos un centro de salud del Cabo Las Huertas súper saturado, con una lista de espera enorme. En el tema escolar se ha avanzado algo, porque empezó con un instituto y ahora ya hay 3 en la playa, el Instituto Exterior, el de la Condomina y el del Cabo Las Huertas, que fue el primero que se abrió y por el que yo me fui, porque mi mujer fue la primera subdirectora de aquel instituto que se ponía en marcha, y colegios sigue habiendo todavía, sin esto, carencias, pero lo que no hay es ciudad. Por ejemplo, no hay ningún centro cultural, ninguna dotación cultural en la playa de San Juan, ninguna. Lo que más parece es el centro social del Cabo Las Huertas, entre el centro Venecia y el Instituto Cabo Las Huertas. Pero eso funciona más casi como lo que fueron antiguamente los hogares del pensionista. Es decir, actividades para jubilados, pero fuera de eso, bueno, nos ha servido para la vacunación masiva de la COVID, para descongestionar el centro de salud de la calle Arpón porque estaba congestionado. Pero no hay otras dotaciones. Sí, a ver si entramos. Sí, estupendo. ¿Ya? Sí. Sí, bueno, no quiero cortar, era solo pedir la palabra para cuando sea oportuno. Bueno, pues yo la verdad es que iba a pedir la palabra por otro tema, pero bueno, ya pues aporto también, desde luego, lo que ha comentado sobre que ahí se vive muy bien en la playa de San Juan es indiscutible, desde luego, pero también tiene sus cosas. Entonces yo lo que quiero poner el énfasis, que efectivamente es un barrio en el que se vive de puertas para dentro de la urbanización, ¿no? Porque, bueno, desde los años 50 o 60, y este es un caso muy claro, pues se ha diseñado la ciudad pensando en el coche. No se ha pensado en el transporte público, ni en el peatón. Yo creo que no pensaron nada. No pensaron nada. No, hombre, sí, se diseñó, pero se diseñó con unos criterios que ahora mismo pues estamos viendo que no funcionan. Que se necesita el coche para todo, y desde luego pues no hay prácticamente comercio, o sea, nada. ¿Vale? Entonces, pues yo eso lo veo un problema para Alicante, o sea, para lo que es el casco urbano de Alicante. Alicante, el casco urbano hasta los años 50 o 60,
yo creo que también estaba demasiado aprovechado. O sea, no hay un parque. Se han dejado como parques los castillos. Entonces, pues es una ciudad que ahora mismo es muy dura para la gente joven. Entonces, se van directamente a la playa. Yo soy farmacéutico y no tengo aquí en el centro y no tengo prácticamente población infantil. Y cuando cuando los chavales, o sea, los pocos que hay, cuando tienen 3, 4, 5 años, no aguantan y se van porque claro. Bueno, no me quiero extender más sobre este tema, pero bueno, o sea, yo creo que hay que pensar en que Alicante ha crecido pensando en el coche. Bueno, Alicante y un montón de ciudades. En la playa hay un caso paradigmático. Cuando García Romeu se empeña en acabar la avenida de la Costa Blanca, era una avenida que iba de la nada a la nada, al enlazar con el viejo camino de pinos plantados para retener el sistema dunar que conducía hasta el cabo, hasta el faro. Sin embargo, ¿qué ocurre? En cuanto se abre la avenida de la Costa Blanca, pues aparece de todo. Y esa presión yo la he sentido cuando fui concejal. Es decir, ya se está yendo la gente de Alicante a los adosados del Trosiu en mucha miel, y las familias que quieren vivir en esas condiciones no tienen sitio en Alicante. Y entonces es cuando modificamos una parte del plan general para permitir que Alicante Urbana hiciera todos los adosados del Venecia. Y entonces, en torno a la avenida de la Costa Blanca, se va generando todo, la calita, no sé cuántos, es decir, porque ya hay un viario. El proyecto del 31, lo primero que se plantea, y que dice Prieto, es: hay que buscar una carretera que comunique la ciudad con la playa. Y entonces, por eso, viene el presidente del gobierno a encender el barreno para abrir la carretera de la cantera. Que, Andrés, he encontrado que lo que se acaba en el año 73 es el actual trazado de 2 carriles por sentido. Eso es lo que se acaba en el 73, hace ahora 50 años. Para el verano del 73 se inaugura la carretera de la cantera con eso. Pero las obras del Estado de continuación de la cantera siguen, y ya está a principios de los 60. Cuando llega a Pradell ya está asfaltado, aunque sea en una carretera estrecha y serpenteante. Bien, solo quería, al hilo de lo que has dicho, cuando has dicho que se tuvo que modificar el Plan General de Alicante en los años 80 para que estos alicantinos, estos ciudadanos que querían vivir en un bungalow, no se fueran a Muchamiel, sino que se quedaran aquí. Este es un tema, Tomás, José Fernando, muy interesante, que está poco estudiado. Cómo la sociedad de la democracia española, es decir, a partir del año 79, también porque veníamos de 2 crisis seguidas, una energética y una de construcción, claro, vino en compañía, cómo se empieza a cambiar el modelo. Y obviamente ya teníamos una nueva ley, la ley del 75, del 75 al 81, con sus 3 reglamentos de planeamiento que permitieron todas las modificaciones. Pero este cambio de cultura de las personas, de los españoles, que en Alicante fue bastante adelantado en este sentido, y es que la clase media dejó de querer vivir en bloques para irse a vivir a su bungalow. Simplemente lo digo como curiosidad, que es un tema poco estudiado y es muy interesante. Gaviria hizo alguna aportación sobre ese no exactamente, pero hizo alguna cosa, y hablaba de la ideología clorofila y de la búsqueda de esos espacios en las periferias urbanas y lo que eso significó para la ciudad. No sé. Bueno, he aprovechado que estabais hablando para poner la diapuesta donde aún se ven los cordones dunares. Y luego me he ido aquí, estas fotos son de Tomás, para poner la que corresponde al momento antes de la regeneración de la playa, que demuestra, entre otros muchos factores, la incidencia del problema de la falta de aportes sólidos, por supuesto, pero también de
cargarse los cordones dunares como Ya una está mi fuente de casa. alimentación de las propias playas, ¿no? Yo precisamente, el motivo que había pensado de intervenir era aportar sobre el tema de los cordones dunares, que a lo mejor, bueno, yo creo que no se sabrá, porque yo hace más de 20 años leí en un periódico semanal de ámbito farmacéutico una entrevista que le hicieron a Abelardo Rigual. Don Abelardo Rigual Magallón. Que había hecho la flora de toda la provincia y bueno, pues él ya estaba muy mayor y bueno, pues comentó en una de las preguntas, pues ¿qué echa de menos o tal y cual? Y una de las cosas que dijo fue que le daba mucha pena lo que había pasado en la playa de San Juan, porque se había encargado un ecosistema muy rico y había desaparecido pues endemismos y bueno, pues quería aportarlo aquí. He intentado buscar luego ese artículo, pero no lo he encontrado. Pero... En el Instituto Jorge Juan está el laboratorio que legó don Abelardo porque fue catedrático en el instituto. Y Bueno, ahí hay el algunos ejemplos de esos endemismos que usted cita. Están el ahí. Botánico de Alicante, claro. Exacto. Es una labor tremenda. Está también los huesos del cementerio de San Blas que le llevamos los alumnos a don Abelardo cuando el cementerio desapareció. Justo Oliva. Sí, yo estoy muy de acuerdo con el tema dunar, pero yo le estoy pensando, yo no soy... Yo mañana hablaré de la arquitectura de los 60 de Guardiola y ya me da un poco de miedo después de lo que estoy oyendo. Pero bueno, ¿qué playa del Mediterráneo ha respetado el sistema lunar? ¿Cuál? Es que estamos criticando lo nuestro, pero ¿qué playa ha respetado eso? Pero el Plan Muguruza tampoco lo respetaba. No, tampoco, en absoluto. Si es que estamos aquí haciendo crítica que es válida, evidentemente, y correcta, pero que yo ahora voy al norte, yo ahora voy a veranear al norte todos los años. Yo necesito irme al fresco. Bueno. Y ahí sí que veo sistemas dunares respetados y playas casi vírgenes con urbanizaciones muy retrasadas, pero en el Mediterráneo, ¿quién ha respetado? ¿Quién ha respetado? Salvo algún el Cabanes y pocos sitios. Justo, sí, es tal como lo dice. Es que estamos poniendo muy hincapié en eso, pero es que la sociedad española de la segunda mitad del siglo XX se ha cargado todo ese sistema. La primera actuación, en la línea de lo que muy bien dices, en todos los espacios de este tipo de cordones litorales, era trazar la carretera. La carretera además actuaba como el catalizador del proceso urbanizador y a partir de ahí venía la edificación en primera línea y a continuación. Da igual que hables de Gandía, que hables de La Manga, que hables tal, se lo llevaron, siempre los cordones se llevaron la peor parte. Ahora ya hay evidentemente una sensibilidad y bueno, también la protección... Estamos hablando de la España de los 50, 60 que... Es verdad, lo que pasa es que ha habido lugares donde sí se ha podido luego, recuperar. Con el tema que estamos hablando, pero vamos, yo tampoco soy un experto urbanista, pero desde el plan del 59 hasta el 2020 ha habido mucho planeamiento por la zona para equiparla, ¿eh? Evidentemente, en el primer polígono de la playa de San Juan no hay ningún equipamiento. Bueno, hay un centro comercial y tal. En el tercer polígono del 63 ya hay algún equipamiento. Y tal. Y luego está el plan de Solera. Y luego está el plan del 87. Y luego están los PAUs. Ha habido mucha posibilidad de equipar a la zona, ¿eh? Quiero decir que... Y es una pena que... No solo los malos son los años 50, 60. Que todavía Alicante vive con el plan del 87. Exactamente, Claro. exactamente. Es una pena. Bueno, esto es parte de lo que mañana veremos porque Justo Oliva y Andrés Martínez y Santiago Varela, que está al lado, son los que intervienen mañana con el tema de la visión del territorio urbanística y arquitectónica de la playa de San Juan. Y ya que nos quedaría para el jueves la última de las charlas de Jorge Olfina, tú y José Ramón, que se ha puesto malo a última hora y no ha podido acompañarnos, José Ramón que es hormigón. y que nos hablarán un poco de aquel sueño de la realidad
y supongo que entrarán en el tema de la playa. Ahí, por ejemplo, yo discrepo con mi amigo y compañero desde el Colegio Mayor en Madrid, José Ramón Navarro. Es decir, yo creo que algunos de los espacios de más calidad de esta ciudad están en la playa. Es decir, no hay ningún parque donde las magnolias, quitando los ficus de aquí y de la plaza del Ayuntamiento, tengan un sentido mayor que todo ese espacio que va desde el colegio que hay en la Avenida de las Naciones hacia el inicio del Pau 4 y del campo de golf. Es decir, eso es impresionante. Y la avenida que sigue, la del pintor Pérez Gil, tiene las mejores jacarandás que tenemos en la ciudad. El único espacio donde podemos ver el cambio de estaciones en las hojas, porque en los otros sitios, y desgraciadamente las palmeras tampoco nos permiten. Lo que pasa es que algunos de esos sitios hoy no son utilizados ni por los propios vecinos de al lado, porque son urbanizaciones cerradas, tienen espacios. El golf era un campo de golf y al final es una urbanización con hoyos, y entonces ese cambio lo transforma todo, pero ese no era el sentido original que en el 87 teníamos cuando convocamos los PAUs 4 y 5, el concurso de los PAUs 4 y 5. Yo me empeñé mucho, por ejemplo, en que la pieza que enlazaba el PAU 4 y el PAU 5, a la altura de lo que hoy es esa admirable actuación de aguas para evitar que se desborden y convertir un depósito de pluviales en un parque, pues eso, que es una pieza de casi 350.000 metros cuadrados, eso estaba pensado como una zona verde que conectaba los dos planes, y yo me empeñaba, iluso de mí, en que aquello fuera el Tívoli de Copenhague para la playa de San Juan, es decir, el sitio donde ubicar los centros para comer, cenar o bailar y divertirse, es decir, y que eso no entorpeciera el descanso de los vecinos y que fuera esa zona Bueno, de lo que fue el PAU 4 y 5 adjudicado a lo que quedó, pues esa es otra transformación que supongo que veremos a lo largo de mañana y de pasado. Muy bien, si no hay más preguntas, muchas gracias a Tomás, y pese a la dificultad del brazo, yo creo que ha sido un buen concierto de piano, a cuatro manos, como las hermanas Lebec, y a Fernando Vera y a todos ustedes, que espero que nos sigamos viendo mañana y pasado.